Bienvenidos. En este tutorial vamos a mostrar las bases de datos en defensa y seguridad. Recordemos que las búsquedas de información en las bases de datos normalmente ofrecen tres posibilidades: hacer una búsqueda sencilla o avanzada por campos determinados, utilizar vocabularios controlados de materias o acotar mediante el uso de operadores booleanos. Los tipos de bases de datos en defensa y seguridad los estructuramos en bases de datos de información global, serían el Forecast International y el James Terrorims. Quizás sea la base de datos principal que tenemos en la colección. Es un servicio de inteligencia del mercado de defensa. Proporciona información elaborada por especialistas de forecast de la propia base de datos. Obtiene pronósticos industriales a largo plazo. Y además hace un examen regional país por país de las capacidades militares, los presupuestos nacionales de defensa y las estructuras de las Fuerzas Armadas. Vamos a mostrar un ejemplo de búsqueda, por ejemplo, respecto a España, que en el principal módulo que tiene esta base de datos, en el Online Market Intelligence Service, vemos que cuando entramos en ella, en el menú de la izquierda, podemos buscar determinadas material, armamento, etc. Si lo que buscamos son los datos de un país concreto, en este caso España, nos iremos a la carpeta Government and Industries, a la región donde está el país que queramos consultar, en este caso Europa, y veremos que por cada país hay tres datos. Uno, los económicos y políticos de ese país, actualizado cada pocos meses, un vistazo del mercado de la defensa de este país y las estructuras de sus Fuerzas Armadas. Si hacemos clic en estas últimas, bueno, pues veremos efectivamente que nos da una descripción tanto del Ejército de Tierra como Ejército del Aire y la Armada. Todos estos informes, además, se pueden descargar en formato Word pues, para una mejor consulta. Otra base de datos de carácter global es el James Terrorims and Insurgents. Esta base de datos analiza grupos y eventos terroristas a escala global. La elaboran analistas reputados de James, nos ofrece perfiles de 300 grupos armados no estatales. Hace también un análisis cualitativo sobre eventos terroristas, como los grupos implicados, los líderes, el armamento, los métodos utilizados, las víctimas, y es también muy gráfica. Por ejemplo, vamos a hacer una búsqueda, que en este caso será sobre Siria, y aquí vemos que efectivamente nos sale toda la información muy actualizada. En el menú de la izquierda podemos acotar todas las materias o lo que queramos, y si hacemos clic en una de las entradas, en este caso sobre este grupo, pues efectivamente veremos que tenemos todos los datos del mismo. Además, James ofrece los llamados Intelligence Briefings, que son informes monográficos de un tema por un especialista de James y que se pueden descargar o visualizar en diferentes formatos. Por ejemplo, vamos a entrar en sobre la COVID en relación a los mercados de defensa de Asia. Como vemos, aquí tenemos el informe que se puede visualizar bien en vídeo, bien en otros formatos como puede ser PowerPoint. Otro tipo de base de datos son las bases de datos de artículos. En concreto son las de EBSCO, el Military and Government y el International Security, y el ProQuest Military Database. Vamos a hacer clic en las de EBSCO. Son bases de datos que buscan en cientos de revistas electrónicas especializadas en los sectores de la seguridad, gobernanza y geopolítica en general. Hay que tener en cuenta que también se pueden buscar por los títulos especializados de estas publicaciones, que las tenemos en el menú superior. Hacemos clic en alguna de las bases de datos y aquí tenemos los títulos de las publicaciones si queremos buscar en una de las que contienen. Encontramos revistas académicas y especializadas, pero también otro tipo de documentos como informes técnicos, actas de congresos, textos oficiales, working papers e incluso libros electrónicos. Para realizar la búsqueda hay que optar siempre por el texto completo, para evitar resultados donde no podamos luego acceder a los documentos sino a un resumen. Por ejemplo, vamos a hacer un
una muestra con las bases de datos del International Security Counterterrorism de EBSCO. Si buscamos, pues por ejemplo, Cybersecurity, observaremos que en el menú de la izquierda podemos acotar nuestra búsqueda a los resultados que tengan un texto completo. Una vez que lo hagamos, podemos acotar todavía más por publicación, materia, fecha, etc. Y los documentos pues nos ofrecen no solo la información sobre lo mismo, sino la posibilidad de su visualización en PDF. Este sería un ejemplo de un documento sacado de la base de datos de EBSCO. En el caso del ProQuest Military Database, es muy similar a la que acabamos de ver de EBSCO. Busquemos siempre por texto completo y una vez que hagamos nuestra búsqueda, en este caso de nuevo ciberseguridad, veremos que podemos consultar también todos los textos completos y que en el menú de la izquierda podremos acotar también dicha búsqueda por materia, fecha, tipo de documento, etc. Las bases, hay otras bases de datos, son las bases de datos de documentos de análisis de especialistas. En concreto serían las de Oxford Analytica, el Columbia International Affairs Online y el Stratford Worldview. Vamos a abrir esta. Son bases de datos con las últimas noticias, información y análisis globales en geopolítica, economía, relaciones internacionales, seguridad y defensa. Lo elaboran analistas reputados de estas plataformas. Se suelen estructurar en forecasts o previsiones estratégicas de diversa temática. Por ejemplo, en Oxford Analytica son los llamados prospect. Abramos uno, por ejemplo, el del COVID-19, y veremos que cuando lo abrimos, pues tenemos varias opciones, entre ellas descargarlo en PDF, imprimirlo y por supuesto ver información relacionada, como vemos, de una gran actualidad. Además de eso, se pueden buscar también artículos o bien por otros temas o bien por otras regiones. Por ejemplo, si queremos buscar documentos sobre China, en el menú superior en regiones nos iremos a Asia Pacific. Vemos que aquí tenemos los países, China, y la información que nos va a proporcionar es el riesgo de este país en cuanto a sus factores sociopolíticos, el analista que trata sobre esta región y los documentos que tenemos, tanto artículos de cierta entidad como elementos más cortos o incluso gráficos. Este es un ejemplo. ¿Qué otro tipo de búsqueda nos permiten estas bases de datos? Pues por temas. En el caso de Oxford Analytica, vemos que en uno de la temática es seguridad y defensa a nivel global. Si lo que queremos también es consultar el Stratford Worldview, comprobaremos que su utilización es muy similar a las de Oxford Analytica. Es decir, da una información global y se pueden hacer determinadas búsquedas, bien por temas, bien por regiones. Si quisiéramos buscar en Stratford Worldview también China, siguiendo el mismo ejemplo, nos iríamos hacia Pacific, China, y vemos que la información que nos ofrece es también, aparte de muy visual, muy estructurada en diferentes apartados que podemos ver en la parte superior de la pantalla.